Excelente. Entonces, ¿comenzamos? Directora, creo que sí, ¿verdad? Que podemos comenzar a la hora porque... Perfecto. Un segundito que Andrea nos diga que ya está transmitiendo por Facebook. Ahora sí, Carla. Pues sí. Perfecto. Bueno, tengan todos muy buenos días. En nombre del Instituto le damos a todos y toda la más cordial bienvenida a esta actividad de la Cátedra Centroamérica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. En el encuentro de hoy contamos con dos destacados panelistas, Héctor Dadiresi y Óscar Cabrera Melgar, quienes nos presentarán los capítulos de su autoría del libro titulado Patrones de Desarrollo Económico en los 6 países de Centroamérica de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y cuyas presentaciones las comentará la directora del Instituto de Estudios Internacionales, Dorotea López Irrial. Cada panelista contará con 25 minutos y posterior a los comentarios abriremos un espacio para preguntas. Desde ya les invito a participar desde el chat con sus preguntas y reacciones a las presentaciones. Al finalizar, María Inés Ruz, coordinadora de la Cátedra Centroamérica, nos dará unas palabras de clausura. Y bueno, sin más, para mí es un agrado presentar a Héctor Dadiresi, economista y político reconocido salvadoreño. Participó en la fundación del Partido Demócrata Cristiano. A los 28 años fue elegido diputado en la Asamblea Legislativa. Entre 1979 y 1980 fungió como ministro de Relaciones Exteriores. Tras la firma de los acuerdos de paz, fungió como concejal en San Salvador. Fue diputado del Partido Cambio Democrático y ministro de Economía entre 2009 y 2012. En el año 2010 recibió el mérito Bernardo Higgins durante una visita efectuada a Chile y ha trabajado como consultor para diversos organismos internacionales. Bueno, estimado Héctor, te doy la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y sobre todo, muchas gracias por la oportunidad de conversar sobre Centroamérica con amigos chilenos, país Chile al que quiero tanto. También mi agradecimiento a la CEPAL por haberme dado la oportunidad de volver a trabajar sobre Centroamérica, repensar la integración centroamericana en un momento bastante complicado. Y debo decir que quizás en este momento es bueno reflexionar sobre estos temas cuando los autoritarismos populistas que se imponen en la región están generando una falta de diálogo y más bien una imposición de una confrontación odiosa que puede llevar al desastre a la región en muy corto plazo. La integración, como todos sabemos, es un proceso esencialmente político. A mí me sorprende a veces que colegas míos dicen, no, es que la integración es un proceso técnico. La integración es, por supuesto, una decisión política en el buen sentido de la palabra, no en el término peyorativo de política que hoy se le da, hoy se tiene en la realidad centroamericana sobre todo. Y la integración es un proceso con luces y sombras. Ha ayudado a transformar los países, ha ayudado a transformar sus sociedades y pese a sus debilidades sigue siendo vital para algunos sectores de la región. En más de 6 décadas de integración se ha pasado por muy diversas etapas, en buena parte exigidas por los cambios en la economía de la región, que por supuesto han sido influenciados por transformaciones a escala global. Sobre todo esas transformaciones a escala global en países tan chicos como los centroamericanos inciden fuertemente en el comportamiento económico y social de los países. Este es un momento muy oportuno para repensar la integración en el marco de las realidades actuales, dado
como lo vamos a escuchar muy claramente en la intervención de Oscar seguramente, el agotamiento de modelos, el agotamiento de muchas visiones y las transformaciones económicas que exigen en este momento repensar la política económica interna y dentro de ese marco repensar la integración. Si algo está marcando el debate sobre la integración en los más de 60 años que tiene de estar vigente, es la contradicción entre libre intercambio, libre cambio, para decirlo en términos más económicos, y la programación. Desde que nace la integración, el debate entre el libre cambio y programación económica se va dando en todos los momentos de la vida de la integración. El trabajo que hice para CEPAL, que reitero, me sirvió para repensar mucho cosas que yo venía estudiando desde que me gradué de economista, se nutre bastante de los aportes de los 6 trabajos nacionales que aparecen en el texto de la CEPAL, sobre todo los 5 referentes a lo que se llama la Centroamérica histórica en la región, o sea, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En este momento, reitero, la integración podía ser un instrumento invaluable en las políticas de desarrollo de los 5 países, pero también, dada la realidad centroamericana de este momento, es difícil concebir a la integración como una política posible. La necesidad no crea necesariamente factibilidad y en el caso de la integración, creo que eso es absolutamente cierto. El debate está abierto en este momento. Poca gente lo asume, eso hay que decirlo. Y pese a que acaba de haber una reunión en la que se dijo que los centroamericanos nos debemos unir, no se dijo ni cómo ni para qué, sino simplemente se lanzó un eslogan de centroamericanos, unámonos, que fue dicho por el vicepresidente de El Salvador, que se está convirtiendo en un ejemplo de cómo no hay que decir cosas de las que uno no es responsable ni ha reflexionado adecuadamente sobre ellas, sino solo para hacer propaganda. La creación del mercado común se da por la necesidad de sumar mercados como instrumento de industrialización. Los países centroamericanos no solo eran chicos, sino la dominación de una economía basada en la exportación de bienes agrícolas generó mercados mucho más chicos que lo que era esperable del número ya pequeño de habitantes de la región. La industrialización requería mercados internos y la unidad de los mercados centroamericanos se convirtió en un instrumento para esa industrialización. Y 2 caminos comienzan a darse desde los años 50, el bilateralismo y el multilateralismo. O sea, se comenzó a trabajar en 2 terrenos, la creación de pactos bilaterales y el pensamiento de que había que generar un tratado general de integración centroamericana. 2 caminos que no son contradictorios y que se van mostrando complementarios en ese momento. Lastimosamente no tenemos el tiempo para detenernos más en este. El bilateralismo comienza en el año 51, básicamente por impulso de la política industrializante de El Salvador y que pronto es seguido por Guatemala.
Y a través de estos tratados bilaterales, entre 1950 y 1960, el comercio interregional, que era muy pequeño, ya se había cuadruplicado. O sea, desde ese punto de vista, habían tenido su objetivo, por más que uno puede ser crítico, y yo lo soy, de la forma en que se fueron dando esos tratados bilaterales. En todos ellos se habla de la unión aduanera entre los países firmantes como meta. Y para los salvadoreños había un tema fundamental: la libre circulación de bienes y personas. Desde ese momento, a pesar de su pequeña población, en El Salvador se hablaba de la sobrepoblación del país, que se sigue hablando. Ahora somos un país de cerca de 6,5 millones de habitantes, con 21,000 kilómetros cuadrados. Entonces teníamos un par de millones de habitantes, pero ya era superpoblado para las capacidades económicas del país. Dos visiones de integración se dan ya en ese momento. Una es la integración limitada, o sea, limitada a aquellas industrias que necesitaran un proceso de integración, programada, es decir, no dejarla a libre juego del mercado, sino programarla desde una política estatal y regional adecuada y progresiva. Y el otro modelo que comienza a proponerse, sobre todo de nuevo por El Salvador y Guatemala, es la generación de un espacio económico protegido en que las fuerzas de mercado debían prevalecer, donde la programación desaparece. De nuevo, el debate entre el libre cambio y la planificación. El modelo programado es una propuesta de CEPAL que va siendo impulsado sobre todo por la presencia del secretario de la CEPAL, don Raúl Prebisch, economista argentino, y de un economista mexicano que es el director de la oficina de la CEPAL de México, Víctor Urquidi, que tiene una presencia bastante dominante en la región centroamericana durante los años 50. La visión cepalina tiene un éxito político, que es la firma del Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica. Se da en 1958 y ahí nace políticamente la integración y se acompaña, de acuerdo a la idea cepalina, con el Convenio de Industrias Centroamericanas, que es el que determinaba cuáles industrias iban a recibir los beneficios de la integración porque necesitaban el mercado regional. O sea, la integración no estaba pensada para aquellas actividades productivas que no necesitaran el espacio regional. Pese a que El Salvador tenía una visión diferente, firmó este convenio junto con Guatemala y Nicaragua, y el multilateralismo se estableció. Posteriormente, Honduras y Costa Rica se integraron a este tratado multilateral. Pero aún antes de su vigencia, y pese a eso que acabo de decir, que El Salvador lo había ratificado, ya la burguesía salvadoreña encabezaba la búsqueda de una integración librecambista y con la presencia muy fuerte de los Estados Unidos en favor de la visión librecambista. La asociación de la burguesía salvadoreña con la burguesía guatemalteca y la presencia norteamericana van a ser determinantes, y en febrero de 1960 se firma un tratado de asociación económica centroamericana firmado por Guatemala, El Salvador y Honduras, que contradice en sus términos el
tratado multilateral. Perdonen que sea tan detallista en esto, pero me parece importante la contradicción entre planificación y libre mercado que va a dominar la integración y que se da desde sus inicios. Posteriormente, ya en diciembre de 1960, se abandona no solo el tratado multilateral, sino el tratado de asociación, cuando esos tres países y Nicaragua firman lo que fue realmente el tratado que integró a Centroamérica, que es el Tratado General de Integración Económica Centroamericana. Costa Rica se une en 1962. Este tratado, como el Tratado de Asociación, eliminan en la visión cepalina de libre comercio gradual y limitado, la programación económica, se libera el 90% del intercambio de los países centroamericanos y se genera esa visión inicial de la burguesía salvadoreña de un espacio económico conjunto protegido donde las fuerzas del mercado internamente determinen hacia dónde camina la integración. Una alta protección frente al mundo exterior se da, que después va a desaparecer evidentemente, y ampliamente liberado al interior. Y este tratado da nacimiento a la Secretaría General de Integración Económica Centroamericana, que se supone que es la secretaría que técnicamente va a respaldar los avances del tratado. Pese a las críticas, y yo soy sumamente crítico de esa visión del libre cambio, yo soy más partidario de lo que las CEPAL proponía en ese momento, a pesar de que en ese momento yo era un niño, lo he estudiado con bastante seriedad posteriormente. El intercambio se vio favorecido, eso no se le puede negar, y entre 1960 y 1970, para que vean las cifras pequeñas, aún con el poder adquisitivo del dólar entonces, pasó de 31,3 millones de dólares en 1960 a 285 millones de dólares en 1970. Y aún a precios constantes creció 7 veces, que no es poca cosa. Y en 1980 llegó a ser 1.163 millones, o sea, 13 veces a precio constante. Y pasó a ser 7% del comercio internacional de los 5 países, a 26% en 1970 y a 34% en 1980. Que refleja la importancia que la integración tuvo para el proceso de industrialización interno de la región. El 90% de ese comercio eran productos industriales. Pero, como lo reconocen trabajos que están en el libro de la CEPAL, y lo hemos repetido muchos por muchas décadas, la inequitativa distribución de beneficios que daba este tratado, que era la preocupación de Prebisch y Urquidi en los años 50, la inequitativa distribución de beneficios se convirtió en una gran debilidad del proceso, en su talón de Aquiles. Y además, como un trabajo cepalino de Zapata y Pérez ha puesto de relieve la debilidad en general externalidades hacia otros sectores de producción en Centroamérica, fue una gran debilidad del proceso. Estas desigualdades no se quedaron en puros números económicos, sino las desigualdades fueron mucho más marcadas entre El Salvador y Honduras, que ya El Salvador tenía una buena parte de su población radicada en Honduras
produciendo para El Salvador y consumiendo productos salvadoreños. O sea, residían en Honduras, pero para todo término económico era como si fueran parte de la economía nacional salvadoreña. Honduras reacciona violentamente contra eso y se genera el conflicto El Salvador-Honduras, que va a marcar mucho la integración y va a marcar mucho la historia de estos países. Una guerra que se llama de las 100 horas, que no duró ni 24 horas y que no pasó de 8 kilómetros de la frontera, a pesar de que produjo bastantes muertos, significó la expulsión de una buena parte de la población salvadoreña en Honduras, la ruptura del Tratado General y un funcionamiento irregular que duró por bastante tiempo. En los años 70, Guy Rosenthal dirige un tratado y lo dice muy claramente, que la visión de la SIECA en ese momento era que la solución integral de los problemas de la integración económica exigía la reconstitución de la unidad centroamericana en torno a esfuerzos y objetivos mancomunados que implican no solo la suscripción de acuerdos, sino el deseo manifiesto de traducirlo en proceso pivote de transformación. Pese a las buenas intenciones de la SIECA y sobre todo de Guy Rosenthal, esto no se llevó a la práctica y la integración siguió funcionando con anormalidad durante todos los años 70, pero seguía funcionando con la idea de libre cambio. La CEPAL seguía hablando de que había reestructurar la integración de acuerdo a una profundización de la sustitución de importaciones, pero siempre con la idea de una buena dosis de programación, que no vamos a entrar en el detalle. Y para Prebisch, en ese momento de nuevo vuelve a insistir que hay que resolver el problema de la distribución equitativa entre los países centroamericanos. Sin embargo, en los años 70 no se hizo nada y en los años 80 las guerras internas de 3 países centroamericanos que habían comenzado ya en los 70, las guerras internas de 2 países centroamericanos y la asunción del sandinismo en Nicaragua generan una conflictividad política en la región que va a impedir toda resolución económica. Y la integración fue una víctima de este proceso y el comercio intracentroamericano entre 1980 y 1987 llegó a 1/3 de lo negociado en 1980. Reitero, porque lo dije confusamente, en 1987, a precios constantes, el comercio centroamericano fue 1/3 del registrado en 1980. El proceso de paz que comienza a discutirse a partir de Esquipulas en 1987 permite comenzar a pensar en la reorganización de los organismos regionales y a revisar los convenios. Pero hay que darse cuenta que ni la economía de la región era la misma, ni su realidad política, por supuesto, ni los sectores dominantes tenían las mismas características. Quizás el sector dominante que tuvo mayores transformaciones fue el salvadoreño con la reforma agraria contrainsurgente que se decretó en 1980. Ni la economía mundial generaba los mismos retos. La relación apertura-integración fue el centro de la discusión y ganó, a mi juicio, la apertura con una integración limitada. Es la época en que las ideas neoliberales comienzan a dominar el pensamiento económico de las clases dominantes, y si ya eran partidarias de libre cambio desde los 50, ustedes se pueden imaginar su entusiasmo con el neoliberalismo, de lo cual fue víctima la integración.
El protocolo de Tegucigalpa estableció en 1991 la Secretaría de Integración Centroamericana, que es una secretaría política que se supone que va a englobar dentro de su sistema a todos los otros países centroamericanos. Ya la CEPAL en ese momento había abandonado un poco o debilitado un poco, para decirlo como le gusta a ellos, su visión de programación a través de lo que se llamó la propuesta del regionalismo abierto. O sea, que había que integrarse, pero simultáneamente abrirse al mundo exterior, no cerrarse como era la visión que había en los años anteriores. Sin embargo, esta misma visión de la CEPAL contrastaba con el llamado Consenso de Washington, porque requería acciones supranacionales y acción estatal a través de alguna programación limitada de políticas. El Consenso de Washington no aceptaba ninguna programación en ese momento, y esta misma visión de CEPAL, que para muchos de nosotros fue una renuncia a bastante de su pensamiento, se convirtió también en una contradicción con el Consenso de Washington. Y mucho más, que esta dosis de programación debía garantizar la equidad, cuando la visión del Consenso de Washington es que el mercado es equitativo por naturaleza. El protocolo de Guatemala de 1993 cambia bastante las reglas internas del mercado centroamericano. Asume muchas de las tesis del Consenso de Washington, debilita las pocas dosis de planificación que habían quedado. Recuerden que dije que se había debilitado mucho el sistema de programación, pero además redujo mucho los aranceles para la protección frente al exterior. Y una cosa importante que va a tener consecuencias, pese a que el Tratado General decía que los países centroamericanos frente al mundo exterior iban a actuar con una sola voz, el protocolo de Guatemala elimina esta exigencia de actuar con una sola voz. Se deja libre la suscripción de tratados bilaterales por cada uno de los países, que va, a mi juicio, va a ser uno de los problemas básicos de la integración. Perdón, no sé cómo voy con el tiempo, creo que estoy bastante más extendido que lo que yo esperaba. Panamá es integrada en el protocolo de Guatemala a la integración centroamericana, pero las disposiciones del protocolo de Tegucigalpa, perdón, Panamá fue incorporada en el protocolo de Tegucigalpa a la integración centroamericana, pero al discutir el protocolo de Guatemala no lo firmó, aunque el protocolo de Tegucigalpa exigía que todos los países centroamericanos lo firmaran. Y esta es una debilidad que va a tener la integración desde entonces, que es muy eficiente en generar instituciones, pero muy ineficiente en generar institucionalidad. Tener instituciones formales no es lo mismo que tener institucionalidad. Y no hay una verdadera institucionalidad integradora en la región. El comercio interregional siguió creciendo pese a la pérdida de importancia y la integración en la política de los estados. Y hay que decir que en este momento las burguesías nacionales, con la complicidad de las políticas estatales, entraron preferentemente a las maquilas, abandonando en muchos casos
las industrias de integración que existían previamente. El comercio centroamericano siguió teniendo importancia, pero hay una característica. Va a ser básicamente importante para las pequeñas y medianas empresas. El comercio creció. Disculpa, solo un minutito más para... Sí, el comercio creció entre 1994 y siguió creciendo. Quedémonos ahí. Los países centroamericanos entraron a generar tratados bilaterales y sobre todo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que en el fondo son tratados bilaterales metidos en un solo texto y que va generando una dispersión arancelaria tremenda frente al mundo exterior de los países centroamericanos que impide hablar de integración. Yo diría que en este momento, y perdón que me he extendido más de la cuenta como siempre lo hago, debo decirlo, es un vicio personal. En este momento tenemos un reto enorme para poder promover la integración regional. Como yo decía, es mucho más necesaria para las pymes que para la gran empresa centroamericana. Por lo tanto, no parece ser una preocupación de las políticas nacionales. Pero aún la academia muchas veces hace análisis económicos de cada uno de los países sin que se mencione ni siquiera en una línea la integración regional. Reitero, la integración regional sigue siendo, a mi juicio, una necesidad, sobre todo para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, pero eso no significa necesariamente que la factibilidad esté garantizada. Se necesita entrar al debate y mostrar propuestas adecuadas para que la integración sea posible. Muchísimas gracias y perdón por haberme extendido, Carla, que siempre necesito que Ningún problema, es un gusto siempre escucharlo y aprender de toda su experiencia. Y bueno, muchas gracias por su presentación. Sin duda, creo que la integración regional es y seguirá siendo fundamental para nuestros países, sobre todo para hacer frente a los nuevos desafíos de pandemias y cambio climático. Así que muchísimas gracias. Y para no restarle más tiempo a Óscar, les leeré un resumen de lo que ha sido su trayectoria. Óscar es doctor en Economía de la Universidad de Sevilla, es presidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica y coordinador del Programa de Doctorado de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador. Fue presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador del 2014 a 2019 y gobernador de la República de El Salvador ante el Fondo Monetario Internacional y gobernador alterno en el Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo del 2018 al 2019. Ha trabajado como catedrático y ha sido consultor entre diversos organismos internacionales. En el año 2015 recibió la distinción de economista por el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas de El Salvador. Estimado Óscar, muchas gracias por acompañarnos. Te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero primero que todo pues agradecer al Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile por permitirme abordar una de las piezas de este puzzle de la región centroamericana. Esta ponencia, digamos, la hemos titulado como factores condicionantes del crecimiento, la inversión y la productividad laboral y sus impactos en la estructura socioeconómica salvadoreña desde un enfoque histórico estructuralista. Hay dos elementos que yo creo que resumen esta investigación, y es que a lo largo de las 7 últimas décadas, desde 1950 hasta 2019 en El Salvador, se ha configurado una economía con elevadas brechas de desigualdad y pobreza multidimensionales, que reflejan una incapacidad de las fuerzas sociales de alcanzar consensos mínimos, así como una falta de oportunidades humanas, bajos niveles de inversión, y obviamente esto se está manifestando en una trampa de bajo crecimiento, una inadecuada y débil transformación productiva,
en servicios de bajo valor agregado y bajos niveles de productividad. De hecho, estas estrategias o estos modelos que voy a tratar de revisar de manera rápida han sido definidas por las élites económicas y políticas, pero de hecho con la finalidad de acrecentar sus beneficios y concentrar el poder económico, que ha generado obviamente un costo social significativo para la sociedad salvadoreña. En el primer modelo que abordo, que denominamos industrialización por sustitución de importaciones y que es común a la mayoría de países de la región centroamericana, es desde el periodo 51-78. Como decía Héctor, se caracteriza esta época por un cambio en la política estatal, en el manejo más directo de la política monetaria y fiscal como pilares del crecimiento, también destacándose una política de promoción de exportaciones agrícolas e industriales. Este patrón de crecimiento se explica por ese proceso acelerado de sustitución de importaciones que fue financiado por la agroexportación y donde las élites agrícolas ya debatían el agotamiento del modelo agroexportador y empiezan a incursionar en inversiones en el sector industrial. La integración centroamericana, pues obviamente generó un gran aliento para la industrialización y se empieza con la sustitución de bienes finales y de consumo intermedio, pero para avanzar a los bienes de capital se hizo de manera pues tímida. El proceso de integración centroamericana generó pues un gran volumen de intercambio intrarregional. En el caso de El Salvador fue casi una quinta parte del comercio total, casi un 29%, y en su mayoría eran de origen industrial, alrededor de un 94%. Cuando vemos el periodo histórico de estos modelos y queremos abordar la productividad laboral, vemos dos etapas. Una primera etapa que comprende el periodo del 50 hasta el año 78, que es este modelo de sustitución, que se caracteriza por un crecimiento de la productividad laboral cercana al 2%, también un aumento progresivo de los flujos de inversión, la formación bruta de capital crece a una tasa promedio del 9.7%, una mecanización, el ratio capital producto crece un 0.9%. Después traemos una abrupta caída de la productividad laboral entre el año 79 y 2019 y que paradójicamente estos niveles de productividad alcanzados en el modelo de sustitución de importaciones no se han podido conseguir en los siguientes modelos, que fueron la economía en crisis y condicionada por la guerra civil, ni mucho menos la época del neoliberalismo radical y diversificación de las exportaciones entre el 90 y 2009, y ni en el neoliberalismo mitigado y transformaciones productivas y sociales del 2010 al 2019. Evaluamos este país a partir del cambio estructural y vemos que en el periodo 51-78 sí hay un cambio estructural. La industria manufacturera, su importancia en el valor añadido crece del 13,4 hasta el 27%. La agricultura cae casi la mitad, desde el 36,6 hasta el 16,8. Y los servicios suben desde el 46,9 hasta el 51,4%. En cuanto a un elemento que es muy importante para explicar el éxito en los modelos de desarrollo, pues a nivel mundial, es evaluar el grado de la complejidad de las exportaciones en las economías. En el caso salvadoreño vemos que el 99,8% de las exportaciones eran agrícolas. La complejidad era apenas del 0,1%, pero al año 78
Después que la manufactura pesaba apenas un 0.1 en 1962, sube hasta casi el 20%. Y eso hace que la complejidad de las exportaciones aumente a 19,5%. Este es uno de los éxitos del proceso de sustitución de importaciones. Sin embargo, nos enfrentamos a que el proceso de industrialización tuvo 5 deficiencias en mi entender. Una propensión por competir mediante la reducción de los salarios reales, un mercado de trabajo con abundante fuerza laboral, con gran dispersión en los niveles de remuneración y bajos niveles de formación y cualificación, una baja modernización de las plantas industriales que se quedaron en la década de los 50 y 60, empresas de pequeño tamaño y una subutilización de la capacidad instalada, y una escasez de herramientas y de normas de calidad estandarizadas para exportar en los mercados financieros. Luego, como mencionaba Héctor, entramos a un modelo de economía en crisis y condicionada por la guerra civil entre 79 y 89, que se caracteriza como parte de la década perdida que nos menciona la CEPAL. Esta época se caracteriza por una nacionalización de la banca, del comercio exterior, una reforma agraria y controles de precios, pues enmarcada desde un enfoque de guerra de baja intensidad. La economía cae menos 1.2% en promedio, la renta per cápita menos 2.7%, es decir, cae un 25% el ingreso por habitante. También un 10% de la población migra hacia los Estados Unidos y los salarios mínimos pierden más del 50% de su poder adquisitivo, mientras la inflación anual crece 20% y tenemos un sistema financiero prácticamente quebrado, una productividad laboral de menos 2.6%. Abordamos nuevo un modelo que es denominado neoliberalismo radical y diversificación de las exportaciones, que inicia en 1990 y en mi entender finaliza en el 2009. Eso no significa que en el siguiente modelo que venga ese ADN de las reformas neoliberales se haya podido extirpar, sino que se mantiene. Como mencionamos, se sustituye el rol del Estado en la planificación o en la formulación de las políticas públicas a el desmantelamiento de toda esta serie de políticas y sustituidas por un conjunto de privatizaciones, de apertura comercial indiscriminada. Para ponerles un ejemplo, en 5 años, entre el 90 y el 95, el arancel máximo cae desde el 290% al 20%. También privatizaciones de empresas públicas, de la banca, del sistema de pensiones, y el corolario o la guinda del pastel fue la dolarización de la economía en 2001. El crecimiento durante este periodo fue de 2.6%, es decir, no alcanza los niveles del modelo de sustitución de importaciones, que fue 5.1, una renta per cápita de 1.8, los niveles de inversión del 4.4 y la productividad laboral se estanca en 0.5%. También, mantiene los niveles de concentración de la riqueza. En este periodo, obviamente, las élites presentan grandes transformaciones, dado que se transfieren riqueza que era pública a estas élites. A partir de las privatizaciones se firman indiscriminadamente acuerdos de libre comercio con varios países, entre ellos el CAFTA-DR, Centroamérica, República Dominicana, Chile, Panamá. Y el cambio estructural, la industria manufacturera cae desde el año 78, que era el 27%, hasta un 17%. Los servicios
se incrementan desde el 51,4% hasta el 69,3%. Obviamente el cambio estructural se vino abajo y la descomposición en la productividad laboral, como yo mencionaba, apenas crece 0,6, explicado más que todo por un cambio estructural. Mencionaba la dolarización de la economía como la guinda del pastel. Luego entramos a un modelo que hemos denominado neoliberalismo mitigado y transformaciones productivas y sociales del 2010 al 2019. Cambia el paradigma de la política pública, brindando mayor énfasis al rol del Estado, al rol de la planificación, a la formulación de las políticas públicas, y se trata de desmantelar alguna parte de ese ADN neoliberal. Sin embargo, no fue posible. Se tuvo que convivir con este enfoque. Una característica de la implementación de las políticas sociales se incluye un sistema de protección social universal con énfasis en aumentar la cobertura de los servicios de salud, la alimentación y la seguridad de ingresos. Se desarrollan programas de componente no contributivo que iban dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad social. Ejemplo, comunidades solidarias urbanas y rurales. También el programa de dotación de paquetes escolares, los programas de apoyo temporal al ingreso, y para los adultos mayores el programa de nuestros mayores derechos. Esto trajo como consecuencia que la pobreza, que en el 2009 alcanzaba 50,1, la pobreza relativa 33,6 y la extrema 17,1, se redujera en el 2019 a 22,8, 18,3 y 4,5 respectivamente. La concentración del ingreso antes de impuesto en el 10% de los individuos con mayores ingresos disminuye desde el 49,7 que era entre el 90 y 2009 al 46,1 entre 2010 a 2019. También se da una política industrial, que es una política de diversificación y transformación productiva que trata de nuevo de reenfocar el cambio estructural, y esto trae como consecuencia que la complejidad económica que se reduce en el 2009 con el modelo neoliberal a 20,4 se eleva al 25,6 en el 2018. Estos elementos creo yo que lastimosamente las políticas sociales se conjugan con una política fiscal en el 2010 al 2019 tradicional, donde el fin último era la sostenibilidad fiscal y no emplear a fondo las acciones de política para suavizar los ciclos económicos o fortalecer la demanda agregada y crear empleos. El 2010 y el 2019 tuvo que bregar que se habían amputado la mano derecha, que era la política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera en el 2001, y el espacio fiscal era muy poco. Tenemos la crisis del 2009, cae al 2,1 el crecimiento. Se trata de implantar una política expansiva, pero apenas dura un año, y luego empieza esa visión del austericidio, con un déficit primario como porcentaje del PIB de menos 3,6 en el 2009, se alcanza a un superávit primario en el 2019 del 0,6%, se reduce la deuda sin pensiones desde el 53% en 2009 hasta un 51,5%. Para ir cerrando, existen luces y sombras de las 7 décadas de historia económica. Por un lado, creo conveniente mencionar que las privatizaciones y las ventas de empresas públicas han traído transformaciones de gran calado en la propiedad de la riqueza,
que ha pasado del dominio público a estas élites económicas. La reducción de la riqueza pública se ha manifestado en un costo social significativo para la sociedad salvadoreña y sobre todo la falta de políticas de demanda monetaria, cambiaria, financiera y fiscal para atenuar esta desigualdad. Hemos dicho que el 1% y 10% más rico obtuvieron durante el periodo 1995 a 2019 el 33% y el 66% de toda la riqueza, ligeramente por debajo de América Latina, que por cierto es la segunda región más desigual del mundo. Los modelos de desarrollo implantados han provocado grandes brechas de desigualdades que, como mencionábamos al principio. Y para ir cerrando, dentro de este trabajo, planteamos pasos para desarrollar metas y conseguir los ODMs, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y alcanzar una renta per cápita de alrededor del $43,000 para el 2050. Proponíamos 6 áreas claves: desarrollar instituciones políticas y económicas resilientes. También mencionábamos introducir una política de tributación inclusiva mediante impuestos directos que graven herencias, sucesiones, donaciones, en fin, todo el patrimonio y el ingreso del primer decil. Una economía que reconozca, digamos, la vulnerabilidad de los activos naturales. Un enfoque multilateral, territorial e integrador. Y esto significa hacer valer la Carta de las Naciones Unidas del 26 de junio de 1945, donde las relaciones exteriores se deben de basar en el acuerdo mutuo y no en presiones de potencias económicas. Continuar con la implementación, seguimiento y evaluación de políticas industriales basadas en la transformación y diversificación productiva. Implementar políticas de demanda que tengan incidencias directas en el gasto de consumo de los hogares de los quintiles de menores niveles de ingresos. Y obviamente restituir las funciones al Banco Central para la emisión de una moneda nacional, tanto física como electrónica. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, por tan interesante presentación. Sin duda nos has dado elementos de análisis fundamentales para entender nuestra historia y seguir tratando de construir un mejor futuro en nuestros países. Ahora pasaremos a los comentarios de la directora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Dorotea López Grial. Pero antes que todo, quiero recordarles que está abierto el chat para que nos hagan preguntas y comentarios, y nosotros al finalizar los comentarios de Dorotea los vamos a leer. También pueden participar una vez levanten la mano. Dorotea es economista, tiene un doctorado en Ciencias Sociales, trabajó en el Banco de México, en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de dicho país. En 1998 se incorporó a la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. En el 2011 fue coordinadora y magíster en Estrategia Internacional y Política Comercial y posteriormente directora de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Chile. Cuenta con diversas investigaciones en materia de economía internacional y política comercial y actualmente funge como directora del Instituto de Estudios Internacionales. Estimada Dorotea, muchas gracias por formar parte de esta actividad. Te doy la palabra. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a ti y a María Inés por este gran trabajo que hace la cátedra por mejorar el conocimiento que tenemos de Centroamérica en Sudamérica. Y bueno, decir que para mí es un honor estar con Héctor Daday y con Oscar Cabrera, sin duda, dos referentes de todo el debate que se ha dado alrededor del desarrollo. Y quiero primero que nada felicitar la publicación que presentaron hace poco con la CEPAL, donde se recogen estas dos presentaciones que han hecho y que nos brinda un panorama general de la historia del crecimiento y de las transformaciones estructurales en los 6 países de América Central en las últimas 7 décadas. Un debate además que es absolutamente presente,
y que además nos invita a entender el pasado desde una perspectiva estructuralista para construir el futuro. Con una metodología que nos permite además probablemente replicarla hacia otras regiones y además entender sobre este esquema analítico que va mezclando datos empíricos con datos analíticos. Yo les recomiendo leer el libro, del cual tuve la oportunidad de leer ambos capítulos, pero además de ver las presentaciones que se han realizado previamente en ellos, donde además se han abordado diversos temas como las complejas relaciones con Estados Unidos, cómo se plantea el debate futuro al desarrollo. Y sin duda me parece que estamos enfrentando un momento donde tanto desde la izquierda como desde la derecha en todo el espectro político hay un debate en la búsqueda de un nuevo paradigma de política económica para reemplazar esto que Oscar decía, el llamado modelo neoliberal. Buscar un nuevo marco que además otorga a los gobiernos y a las organizaciones comunitarias una mayor responsabilidad para dar forma a la inversión, a la producción, en apoyo de buenos empleos, de transición climática y sociedades más seguras y resilientes. Actualmente un nuevo paradigma que sospeche mucho más de los mercados que el paradigma en el que estamos. Creo que todos estos debates y estos homenajeando a Víctor Urquidi, que decía que nada como el diálogo y el diálogo académico para irnos entendiendo e ir modificando estos paradigmas. Quiero resaltar los capítulos de los dos autores aquí presentes, que en realidad han hecho una estupenda presentación, por lo cual voy a ser muy breve en mis comentarios. Oscar hace, como nos lo presentó ahora, un muy interesante paseo por la economía salvadoreña y señala que la economía salvadoreña ha evolucionado con gran heterogeneidad productiva, subempleo y exclusión social, bajo estrategias de desarrollo definidas por las élites económicas y políticas. Y finalmente hace estas recomendaciones que son muy interesantes a la luz del ODS y con esta esperanza de llegar a un ingreso per cápita para el 2050. Y por su parte, Héctor Dadar nos habla de la integración, esa integración que desde Sudamérica siempre hemos visto como el referente positivo, como el referente exitoso, y yo me reencontré alegremente con ver un rescate sobre ciertos aspectos de esta integración y este reto final que él nos hace sobre la necesidad de considerar el debate sobre la integración como un tema de reflexión relevante. Y yo coincido plenamente con él que es un debate que no se ve de forma seria, que no se ve, que no se han destacado las enormes externalidades positivas que consigo lleva la integración regional y que, como ya lo decía en algún momento Carla, la pandemia y las crisis que hemos vivido lo han vuelto a poner en relieve. Es increíble la cantidad de coincidencias. Cuando uno lee, podría a veces sustituir el nombre de un país por el otro y no se daría cuenta del texto, de lo que está leyendo. Y sin embargo, creo que lo valioso de esto, y lo han dicho quienes me han precedido en comentar estos artículos, es que combina un balance entre las similitudes y las diferencias. Y al combinar este balance, nos permite tener elementos diferenciadores que nos permiten diseñar mejores políticas, que nos permiten cuestionarnos y que pese a nuestra distancia y probablemente esta división bien artificial que siempre hacemos sobre nuestras matrices productivas, sobre nuestras diferencias, entender mucho más allá. Por eso creo que la importancia de entender esto y de actualizar el tema se vuelve fundamental en nuestra comprensión. Como destaca Oscar, además, entre estas similitudes, encontrar que las estrategias de desarrollo han sido definidas por las élites económicas y políticas y que esto ha generado grandes brechas de desigualdad que estamos viviendo en todos los países, falta de oportunidades humanas, exclusión social y una desvinculación entre la sociedad y las élites que han sido muy pronunciadas y que nos exigen la búsqueda de nuevos paradigmas de política económica, que además estos nuevos paradigmas nos llaman a desarrollar enfoques novedosos y no solo a emular los antiguos,
por lo cual todo este debate me parece de lo más actual en términos de que tenemos que ir más allá de la protección social convencional, de las políticas industriales y la gestión macroeconómica, como ya Oscar lo señalaba. Y esto nos sirve porque tenemos que internalizar las lecciones aprendidas de los fracasos del pasado y adaptarnos a estos desafíos fundamentalmente nuevos. Las políticas industriales en algún momento fueron borradas incluso de nuestro lenguaje, de nuestras universidades, de la enseñanza a los economistas, y gran parte de esta crítica ha sido exagerada, si bien ha habido fallas notables. El mismo libro destaca estudios que encuentran que las políticas industriales fomentaron la inversión, industrializaron, generaron creación de empleo, y por lo cual esto nos permite también empezar a dialogar más allá de este péndulo de la ideología económica que ha pasado de deificar los mercados a la dependencia del Estado y luego de vuelta. Pareciera que estamos en medio de un nuevo realineamiento periódico, y que esto que llamamos los excesos del neoliberalismo podría llevarnos a plantearnos políticas industriales más efectivas que impliquen una interacción más estrecha y más colaborativa entre las agencias gubernamentales y las empresas privadas, es decir, ese concepto que teníamos de alianzas público-privadas, alianzas positivas que hagan que el tipo de política industrial mejore la promoción al desarrollo económico, como tenemos experiencia en otros países, y ojalá las preocupaciones por la inflación no dominen la formulación de políticas y subordinen la transformación estructural que hoy día nos parece fundamental. Creo que los autores, y en eso agradezco mucho, nos plantean primero el reto de considerar la integración como un tema de reflexión relevante, ir más allá de un tema de integración del libre comercio y entender acciones comunes de desarrollo económico y coordinación regional en nuestra inserción con el exterior. O sea, sin duda necesitamos generar estrategias en esta dirección y discutirlas con la seriedad y la profundidad que Héctor Dada nos llama a hacerlo. Lo que necesitan las economías sin duda son ideas sólidas, como decía Bielchowski, seguimos aún en el subdesarrollo, por lo cual estas luces y sombras de las que se habla a lo largo del libro nos iluminan la reflexión en el futuro, y como en la presentación dijera la subdirectora, necesitamos esta nueva ecuación entre Estado, mercado y sociedad, por lo cual felicito a la Cátedra Centroamérica el darle esta lujo de panelistas para que nos planteemos tanto desde el sur como desde Centroamérica y México, que curiosamente a veces es Norteamérica, a veces no, tiene una extraña posición flotante en América Latina, podamos continuar en este camino y en esta reflexión. Muchas gracias, Dorotea, por tus excelentes comentarios. Evidentemente, tanto la planificación a largo plazo de las políticas públicas, la solidaridad, la integración, la participación ciudadana, así como la sostenibilidad ambiental y la igualdad de género deben formar parte transversal de las estrategias de desarrollo y de pensar nuevos modelos, ¿verdad? De manera conjunta, tanto Centroamérica, Sudamérica y bueno, todos los que nos consideramos latinoamericanos. Tenemos varias preguntas. Los invito nuevamente a participar y levantar la mano si tienen algún comentario breve. Para iniciar el diálogo, le haré las primeras preguntas y después le daré la palabra a los panelistas, y si es necesario, después haremos una segunda ronda de preguntas. Andrew Roberts pregunta, ¿por qué nunca se liberaron del comercio intrarregional en industrias fundamentales de azúcar, cerveza, alcohol y café? Parece que las élites repartieron sus mercados nacionales para no competir regionalmente, ¿es así? ¿Cómo decidieron qué productos no integrar regionalmente? Palastino nos pregunta, ¿existe alguna relación entre las élites en los 6 países? Rafael Cartagena nos pregunta, ¿cómo caracterizarían el cambio que se está dando en El Salvador desde el año 2019? ¿Es un cambio en el modelo económico, un regreso al neoliberalismo? En la economía política,
reacomodo en las élites económicas y su relación en el Estado. Bueno, y yo quiero agregar una pregunta muy específica. ¿Cómo ha sido la adopción del Bitcoin y cómo convive con una economía dolarizada? ¿Ha tenido un impacto en las remesas que juegan un rol importante en la demanda interna? También tenemos una pregunta de aquí, de Dorotea. ¿Cuáles? No, desde Facebook. Desde Facebook, ok. ¿Cuáles creen que son algunas lecciones que podríamos sacar en Chile de su revisión? Y en El Salvador, en reunión del SICA, ya se habla no más de integración, sino de unidad como federación de los países. Ay, perdón, que tengo un problema para leer la pregunta. ¿O es un comentario más bien? Para los países de la subregión centroamericana, disculpen que parece que mi... Te lo leo yo si quieres. En El Salvador, en reunión del SICA, ya se habla no de más integración, sino unidad como federación de los países de la subregión centroamericana. Está aprobado ese norte y se trabaja hacia ese propósito en lo posible para 2024. Marta Benavides del Salvador. Y hay una última pregunta que es, ¿cómo China cambia este debate como factor en Centroamérica? Muchas gracias, Dorotea. Y bueno, les doy la palabra. No sé, Héctor, Oscar, 2 minutitos cada uno para los comentarios que tengan. Dorotea, tú también, si quieres, después participar. Y si hay alguna necesidad, voy a leer las otras preguntas. Muchas gracias. No sé quién quiere empezar, Héctor o Oscar. Héctor. Perfecto. El micrófono, por favor. No se escucha el micrófono. No había reparado Ay, que sí. tenía el micrófono apagado. Disculpen. No, que hay una pregunta que se puede responder fácilmente. ¿Por qué no se incluyeron los productos agrícolas tradicionales, algodón, azúcar, café y el alcohol en la integración original? Es simplemente porque eso eran las burguesías agrícolas que no estaban metidas en el proceso de integración y además cuidaban su posibilidad de producción y sus mercados no eran centroamericanos. O sea, ni en la integración librecambista que se aprobó en el Tratado General, ni en la visión de la CEPAL, estos productos debían ser incluidos en la integración. El modelo que hay en El Salvador tiene relación con el Bitcoin, Carla. Es un modelo de autoritarismo familiar para utilización patrimonial del Estado en combinación con algunos grupos empresariales señalados, mientras se combate a otros grupos empresariales. La familia del presidente es la que gobierna, no gobierna el presidente, gobierna una familia empresarial de composición muy extraña, que no hay tiempo aquí, y es un gobierno de derecha claramente, y utiliza la acusación de corrupción al pasado para justificar la utilización patrimonial del Estado en el presente. Hay una clara utilización patrimonial del Estado y la utilización del Bitcoin muestra una tendencia más allá del neoliberalismo al libertarianismo, que significa la visión de los seguidores del Bitcoin. Que no se usa en el país como moneda, eso es una falsedad, pero yo siempre me pregunto si ese es el objetivo o tener una forma de sacar dinero del país sin registro, que entonces sería un éxito para los que lo diseñaron, ¿verdad? Nunca han justificado por qué el Bitcoin es moneda nacional cuando es un activo especulativo, ni cómo va a financiarse, combinarse con la existencia del dólar como moneda nacional. Es bastante complicado pensar como economista en cómo eso puede funcionar. A mí me dijo un alto funcionario del Banco Central, y Oscar lo debe saber mejor que yo porque él tiene
más relaciones y además está en el país. Cuando yo le dije, por favor, haceme llegar un estudio, en los estudios que han hecho para poner en circulación el Bitcoin, y me dijo, el Banco Central no tiene nada que ver, por lo tanto, no le puedo mandar nada. Como todas las políticas económicas del país, no hay ningún texto y yo creo que no existen, así como no hay política de seguridad, ¿verdad? El 15 de marzo dijo el ministro de Seguridad que el país era el país más seguro del mundo porque ellos ya habían controlado a las pandillas. A finales de marzo matan 80 personas en 3 días las pandillas y entonces estamos en una guerra contra las pandillas porque hoy todos los salvadoreños jóvenes son pandilleros. En fin, así fluctúa todo en el país. Contesto muy rápidamente lo de la reunión del SICA. El señor vicepresidente de la República, que es el que habló de federación, no tiene nada que ver con las políticas del gobierno, sino es un vocero que sale a decir cualquier cosa que no tiene sustento en decisiones políticas del gobierno. Él desde hace tiempo viene soñando con que hay que hablar de la federación y decir que la integración está tan desarrollada en Centroamérica que hoy es el momento de llegar a la federación, me parece una irresponsabilidad más que un diseño de política. Perdónenme la franqueza, pero esa es la realidad. Es otro de los reciclados de la izquierda a la extrema derecha en el país. China creo que no se va a meter en el debate de integración, pero sí está significando un peso en las economías nacionales que creo que no hemos analizado adecuadamente ni en El Salvador ni en otras partes las consecuencias que pueda tener sobre la economía. Sobre la economía y sobre las políticas futuras de nuestros países. Y lecciones para Chile no me atrevo a dar. Los países centroamericanos somos bastante distintos a Chile y creo que Chile, la lección que le podemos dar a Chile no es desde el punto de vista de la integración, sino de la destrucción de la convivencia social en Centroamérica, que no es solo la democracia la que está desapareciendo, y que mantengan sus instituciones con fortaleza, es la única lección que le podemos sacar desde Centroamérica, sabiendo que los chilenos son mucho más responsables políticamente que lo que hemos sido los centroamericanos. Me quedo aquí y muchas gracias, Carla. Gracias, Héctor. Oscar, por favor. Vale. En mi próximo libro, una de mis objetivos fue tratar de caracterizar este periodo desde el 1 de junio de 2019 a la fecha. Y en base a estos patrones de desarrollo, yo lo tipifiqué como una vuelta al neoliberalismo radical, pero hay que sumarle la ruptura del Estado de Derecho. Creo que no hay que dejar de lado estos elementos. El actual periodo del 2019 al 2022 tiene que bregar con la falta de políticas de demanda y obviamente también hay un elemento con diferencias de 20 años y un fenómeno recurrente que la causa de los males económicos siempre es monetaria. Así que el remedio ha de ser pues monetario. O hay demasiado dinero y esto provoca inflación, o hay demasiado poco y el resultado es una depresión. Hace 20 años, en el 2001, se dolariza y en el 2021 se bitcoiniza la economía, pensando que con esto se iba a solucionar los graves problemas estructurales que tiene la economía salvadoreña. Entonces, esta visión de economistas austríacos y libertarios ha causado un gran daño a la economía salvadoreña y obviamente los impactos de la bitcoinización. En junio del año pasado yo desarrollé 2 estudios en los que planteaba que iba a ser totalmente un fracaso
Y es lo que hemos visto porque el Bitcoin es un criptoactivo, no es moneda de curso legal. El señoreaje de los Bitcoin queda en unos mineros. Y esta moneda no puede ayudar a estabilizar la demanda agregada de la economía que es necesario para los formuladores de política pública. Entonces, creo que estos elementos no hay que dejarlos de lado y es fundamental también ir agregando otras piezas de este rompecabezas. El Salvador históricamente no ha tenido un juego político cooperativo mediante acuerdos intertemporales que puedan reducir este abuso político por parte de los presidentes de turno. Desde junio del 2019, estos acuerdos políticos son ahora cada vez más difíciles, dado que se basan en la mayoría legislativa del poder de gobierno. Y esto ha dado como consecuencia políticas públicas que son más inestables y donde el partido en el poder no confía en el resto de los actores políticos y los excluye del juego político, atando las manos a través de una mayoría cualificada o calificada y una negación de llegar a esos acuerdos mínimos, ¿verdad? Hemos visto cómo el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral ha clasificado al sistema democrático salvadoreño como una democracia de desempeño medio transitando hacia una democracia de desempeño bajo, y donde hay un declive de los indicadores de libertades sociales y de ausencia de corrupción, de independencia judicial, y esto lo constituye un régimen híbrido, caracterizado obviamente por rasgos autoritarios. Creo que El Salvador va en el sentido inverso de las agujas del reloj de los países más prósperos, donde los contratos sociales son necesarios para la población y donde actualmente no vemos una posibilidad de un diálogo franco. A pesar de ello, FUDESEN, OCFAN y una serie de organizaciones sociales hemos estado trabajando por un acuerdo nacional por la igualdad. Creemos que en estos momentos de crisis, pues obviamente el pueblo salvadoreño, como lo ha hecho históricamente, debe de asumir su rol. Y El Salvador se ha caracterizado por momentos de crisis donde ha generado acuerdos de paz que han sido históricos en el mundo. Y eso espero yo de la población salvadoreña, que seamos capaces de volver a tomar las calles, que seamos capaces de evaluar críticamente esta deriva autoritaria en la que nos encontramos. Muchas gracias. Y en el caso de Chile, pues yo creo que al pueblo de Chile tomar en cuenta, no tomar este camino. Me parece importante lo que el presidente Gabriel Boric está estableciendo. Hace poco me asustaba yo de la radiografía de Hacienda al 1% más rico en Chile, donde mencionaba un titular que su ingreso es de 20 millones mensuales y participan en 33 sociedades y su patrimonio promedio es de 1.250 millones. Transitemos hacia ese nuevo contrato social en Chile, pero sobre todo, como debe de financiarse ese contrato social, es a través de impuestos progresivos. No hay que dejar de lado esto, por más que la derecha chilena trate de plantear a través de sus poderosos medios de comunicación todo lo contrario. Así que, y en el caso de China, su postura ha sido respetar los derechos internos, pues, de los países. Es un sistema más multilateral, ¿verdad? Que la política del patio trasero de los Estados Unidos, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Héctor, Oscar. Voy a leer las últimas preguntas para posteriormente darle la palabra a la coordinadora de la cátedra, quien hará el cierre de la actividad.
Carla, hay una pregunta de Débora que no sé si la puedes leer, pero Débora Sí, la voy a leer. nos pide que la respondan los dos. No, es la de Sara la que tengo yo. Débora, ahorita leo la de... Voy a leer la de Sara y después la de Débora está en Facebook. No, la tengo yo, si quieres la leo. Ok. Entonces solo leo la de Sara, disculpa. ¿Qué se podría hacer para tener una relación más fuerte entre El Salvador y Guatemala? ¿Una mejor relación ayudaría a mejorar las condiciones de migración? Ya, esa sería. Y la de Débora. Débora, tú la pusiste en el chat del instituto, pero entiendo que lo que Débora quiere es que ustedes reflexionen sobre cómo la creciente lógica económica de las actividades ilícitas está afectando las economías nacionales y la región. Me parece que Débora quiere que hagamos otra conferencia. ¿Eh? No les puso sencilla la pregunta. Perfecto, hagamos la última ronda y después le doy la palabra a Marinés. Mira, ¿Te parece que comencemos ahora al Oscar y después Héctor? sí, sí, las dos preguntas nos sacan un poco Sí. de lo que hemos estado hablando. Sí. La Quizás, relación entre El Salvador y Guatemala, decía, con relación a la migración. Yo no creo que haya posibilidades de establecer ese tipo de convenio. La verdad es que los dos países dependen crecientemente de las remesas familiares y es una ironía, ¿verdad? Sus compromisos permanentes con Estados Unidos de detener la migración y por otro lado la dependencia creciente de sus economías de los recursos de las remesas familiares que dependen de que crezca la migración, ¿verdad? Entonces, y ni Guatemala ni El Salvador en la práctica están haciendo nada en esa dirección. No creo que va a haber ningún convenio y además los dos países están con gobernantes preocupados por consolidar su dominio interno para explotar internamente el país y no están preocupados por esa dimensión. Lo que sí es preocupante es lo que Débora ha planteado. Yo no tengo mucha información, pero por ejemplo, en Costa Rica, el narcotráfico está pasando en este momento, según una información reciente que tengo de palabra de una persona que conoce el tema, de ser distribuidores de droga a ser productores de droga internamente, lo que cambiaría mucho la relación de Costa Rica. No que ya están establecidos, sino que están intentando pasar a ese otro tipo, que eso pudiera ser grave para la región, dado que Costa Rica es un país que no tiene fuerza armada, ¿verdad? Que depende de una policía civil que tiene poca capacidad para combatir porque no ha sido preparada para hacer una guerra contra los narcos. Y aquí en México estamos viendo hasta las dimensiones que puede llegar la acción de los narcotraficantes para generar conflictos de seguridad nacional. Pero no tengo una respuesta, Débora, lamento mucho no poder dártela. Más bien me gustaría participar de oyente en un evento donde personas que conozcan esto puedan aclararnos qué podemos hacer. Y yo lo de China, lo que dijo Oscar, yo lo matizo siempre. Me cuesta creer que hay una potencia económica de las dimensiones de China que actúe con la inocencia que parece haber dicho Oscar. Creo que todas las potencias tienen como vocación tener algún nivel de intervención. Cierto que son mucho más diplomáticos que los gringos, pero creo que han comenzado en algunos países a intervenir con cierta mayor habilidad que los norteamericanos, pero tenemos que tomar una postura frente a eso. Pero
Lo que no quiere decir que me estoy oponiendo a las relaciones con China, sino todo lo contrario, que lo tenemos que hacer, pero no creer que la presencia china tiene el grado de inocencia que algunos le atribuyen, ni el grado de maldad que los gringos le atribuyen, ¿verdad? Son potencias con las que hay que negociar como potencias y nosotros como países débiles. Gracias, Carla. Muchas gracias, Héctor. Oscar, por favor. Sí, perdón que me perdí por estarle respondiendo a Rafael en el chat. ¿Me pueden decir de nuevo las preguntas para no caer en el vacío? Carla, tienes apagado el micrófono. Sí. Muchas gracias. Nos preguntaban, ¿qué se podría hacer para tener una relación más fuerte entre El Salvador y Guatemala? ¿Una mejor relación ayudaría a mejorar las condiciones de migración? La Sí. otra era cómo la creciente lógica económica de las actividades ilícitas está afectando las economías nacionales y de la región. Vale. Yo comparto con Héctor que actualmente los presidentes de Guatemala y El Salvador, su interés no es encontrar una solución a la migración, ni mucho menos utilizar, digamos, el mercado común centroamericano o las instancias para fortalecer, digamos, las relaciones comerciales, de los mercados laborales. No, por el contrario, yo creo que un común denominador de estas dos economías es la fuga de cerebros a través de la migración. El Salvador y Guatemala estamos en el top 10 de la fuga de cerebros. Esto significa, para mencionarles el caso, El Salvador en el 2010, según los censos de OCDE, la migración cualificada fue más del 30% en mujeres y en hombres casi aproximadamente un 28%. Eso significa que estos dos países están teniendo una descapitalización en sus capacidades y que esto no se puede solucionar simplemente con las remesas familiares que se obtienen. Creo que este punto vale la pena mencionarlo. En segundo lugar, sí, en efecto, en la medida que los regímenes o los sistemas democráticos se van debilitando, va dando lugar en la región centroamericana a la economía y a las relaciones de la ilegalidad, ¿verdad? Esto lo hemos visto y obviamente es un común denominador incluso en economías que se han caracterizado por una tradición democrática, como es el caso de, pues, de Costa Rica, ¿verdad? Tenemos también el caso de Panamá, donde, bueno, desde la perspectiva financiera, según el GAFIC, está en lista negra, ¿verdad? Y ha venido suavizándose. En fin, eso yo creo que es importante matizarlo. En el caso de las relaciones con China, no fue mi posición plantear una propuesta naive, ¿verdad? Todos sabemos que obviamente siempre hay intereses, pero queda desde la perspectiva de la política exterior de los países trabajar por una política exterior basada en el multilateralismo y el no alineamiento. Creo que esto es importante mantenerlo y dentro de la propuesta que hice para un nuevo modelo para El Salvador, pues lo mencionaba, el respeto a la Carta de las Naciones Unidas del 26 de junio de 1945, donde las relaciones exteriores se deben de basar en el mutuo acuerdo y no en presiones de potencias hegemónicas, ¿verdad? Digamos que valdría la pena hacer un solo debate sobre el caso de China. Hace poco publiqué un libro con colegas de la Universidad Andrés Bello de Chile sobre cuál había sido el rol de China hoy en el combate del COVID-19. Entonces, mejor me quedo acá porque si no voy a terminar debatiendo por más tiempo.
Muchas gracias, Oscar, Héctor, Dorotea. Ya estamos un poco con el tiempo encima. De todas maneras, en el chat tenemos comentarios de Marta Benavides y Andrew Roberts que los panelistas pueden leer. Y yo le voy a dar la palabra a Marinés para que proceda con la clausura de la actividad. Marinés, por favor. Muchas gracias, Carla. Realmente dan ganas de seguir, definitivamente. Ha sido muy interesante y creo que Dorotea estará de acuerdo conmigo que esta conferencia nos lleva a concluir que se justifica plenamente el espacio que hemos creado en el Instituto de Estudios Internacionales como Cátedra Centroamérica. Yo quiero agradecer no solo a los panelistas, sino a todas las personas que se han conectado. Quisiera decirles que ustedes son amigos y amigas de la Cátedra Centroamérica, que necesitamos sus sugerencias, y brevemente señalarles que esta cátedra surge no solo por el interés de conocer más de lo muy poco que sabemos de Centroamérica y de cada uno de sus países acá en el sur, sino que porque entendemos firmemente, y tengo la convicción muy particular, que en Centroamérica hay una intelectualidad que tiene una cultura política muy afianzada en intereses comunitarios, que hay una experiencia en los temas de integración subregional que no tenemos acá en el sur. Las experiencias son positivas y negativas y tenemos que aprender de esas experiencias. Entonces, me parece que, lo digo una vez más, se justifica plenamente después de escucharles y después no solo de escucharles, sino que también de observar este diálogo que se ha producido. La cátedra es justamente el espacio de diálogo que queremos construir entre el Centroamérica y el sur. También decirles que no puedo dejar de mencionar que sí hay cosas que aprender. Chile tiene cosas que aprender de Centroamérica, y no solo de sus experiencias negativas. Yo creo que todo el proceso de concertación política latinoamericana que vivimos en la región a partir de los acuerdos de Contadora, son todavía una vara alta que no hemos vuelto a tener en la región. Creo que eso es un aprendizaje que es muy importante socializar, porque estamos en un momento de crisis, ya lo hemos, de crisis global, de crisis de la globalización, de crisis de los paradigmas, y en ese sentido lo que estamos viviendo hoy día en Chile es una apuesta muy interesante, en el sentido de que hay cosas que hemos hecho bien, pero hay cosas que hemos hecho muy mal. De allí que estamos en un proceso de cambio estructural, que tenemos una nueva propuesta constitucional que justamente trata de resolver aquellos problemas que tienen que ver con la desigualdad y que tienen que ver con el cansancio de la población frente a una democracia que se quedó estancada. Los chilenos queremos más democracia y queremos también instituciones estables, pero instituciones que recuperen el diálogo entre el gobierno, entre el Estado y la sociedad. No podemos hablar más porque aquí ya tenemos una hora de cierre. Simplemente agradecer profundamente la posibilidad de escucharles, Héctor, Oscar, Dorotea. Tus comentarios creo que satisfacen también y dan pie a este diálogo plenamente. Agradecer también a su moderación, a Carla, y a todos ustedes un abrazo y las puertas de la cátedra abiertas a las sugerencias y a todas las iniciativas que alimenten esta unidad de América Latina y este diálogo con Centroamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, Marinés. Y bueno, antes de cerrar, les puedo decir que nos pueden enviar todas sus sugerencias a la cátedra, al correo que puse en el chat, cátedra.centroamericaIEI@gmail.com.
Así que estamos abiertos y muchas gracias Oscar, Héctor, Dorotea, excelente actividad y quisiéramos seguir dialogando de tantos temas y tantos desafíos, pero habrá otra oportunidad. Muchas gracias a todos por su participación y los vemos en la próxima actividad de la cátedra. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Adiós. Chao, Hasta chao a luego. todos. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias.